Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en el Señor. Y el día de hoy con el tema el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios. Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, de esta manera: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vuelvo a leerlo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué el énfasis de la lectura? Dice, el propósito de este mandamiento. Nos habla de mandatos, de preceptos, pero nos habla de uno. Y la Biblia está lleno de una serie de preceptos, mandamientos. Unos le llaman exhortaciones, otros le llaman consejos, otros les llaman principios. De diferente manera se le llama mensaje, sermón a los textos o temas que se mencionan en la Sagrada Escritura. Pero nos habla de cuál es el propósito. Algunos dicen es que hay que orar, otros dicen hay que leer la Sagrada Escritura, hay que conocer de Dios, dicen. Otros dicen hay que saber de la justicia de Dios, hay que conocer la naturaleza de Dios, hay que conocer sus atributos de Dios y se habla de una serie de conceptos, propósitos de determinados temas. Pero Pablo habla en este concepto de un propósito que hay en este mandamiento y quiero referirme a lo que es la palabra de Dios. El mandamiento de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en muchos pasajes que Dios es amor. Nos habla de que plan de proyecto y propósito de salvación es a través del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y encontramos nosotros el amor. Y nos enseña de el mandamiento mayor: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Tomado del Antiguo Testamento como ley a un pueblo llamado de Israel, pero que se manifestó en la gracia, aun cuando no había ley, en los corazones como el de Abraham, como el de Enoc,
que dice que fue traspuesto porque caminó con Dios. Y así vamos a encontrar a muchos hombres que antes de la ley amaron y glorificaron el nombre de su Dios. Un José que llegó a decir, cuando se le insinuaba a aquella mujer para hacerlo caer en pecado, dijo: ¿habré de pecar contra mi Dios? El concepto de un amor que debemos de entender de Génesis a Apocalipsis. Un amor que no deja de ser, según Pablo a los Corintios, el amor de Dios. Pero dice aquí, el propósito de este mandamiento, el mandamiento de Dios en su palabra, que es la Sagrada Escritura, son las Sagradas Escrituras, se dirige que el amor es hacia Dios, como dice los evangelios, y dijo Jesús: amar a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, a los humanos que nos rodean, que puede ser papá, mamá, el vecino, el jefe del trabajo o el empleado, etcétera, etcétera. El maestro en la escuela, el alumno, según sea el caso, nuestros compañeros de desarrollo en las actividades que realizamos. Y Pablo toma esto y dice que hay un propósito, un objetivo, un punto al que debemos de llegar y no fallar. Y ese propósito es que se cumpla de una manera real y verdadera en el corazón del cristiano o de la persona o del ser humano, ese amor. Y entonces establece y dice que sobre todo los cristianos, ¿verdad?, debemos de cumplir por medio de la presencia de Dios en nuestra vida diaria, que se muestre ese amor en una realidad constante y sonante, dirían algunos. Bueno, pero el apóstol establece aquí que el propósito de este mandamiento, o sea, cumplir los mandamientos o preceptos o la ley o como se quiera mandar, la palabra de Dios. Para cumplirlo, y debe ser del amor que nace del corazón, recordando lo que también dijo Jesús, que del corazón salen las malas sospechas y salen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las contiendas, los malos pensamientos, etcétera, pero dice del corazón. Y entonces veamos lo que establece Pablo el apóstol y que creo que vivió y practicó. 3 hechos muestran aquí para ser legítimos y que son legítimos y que se deben de cumplir por todo ser humano, cuanto más tanto el que se dice y se precia de llamarse cristiano. Esto es, que cree en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. ¿Cuáles son esos 3 elementos o 3 cuestiones que habla el apóstol en este versículo? Lo primero, dice aquí, el amor nacido de un corazón limpio. No basta con decir que se ama, sino que esto dice que nace o tiene su origen o que su génesis, o sea, ¿de dónde sale eso? El origen, el principio, dice que es de un corazón limpio. Para tener un corazón limpio, la humanidad necesita de la regeneración, de la limpieza que es por medio de la gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo cuando se acepta el mensaje de la salvación. Esto es, que se reconoce la condición pecaminosa del ser humano y que está ensuciada la vida, el ser de la persona. Esto es, alma, espíritu y cuerpo viciados por causa de la maldad o del pecado. La Escritura sí lo menciona, que se peca con pensamientos, palabras y obras, y esto sale del corazón. Luego entonces, para amar, de acuerdo a lo que establece la Sagrada Escritura o Dios por medio del concepto que nos maneja el apóstol Pablo, es de que tu corazón, mi corazón, para ser declarado limpio, necesita haber sido lavado por medio de la sangre de Jesús, que fue a través de su sacrificio en la cruz. Si no,
ese corazón no es limpio, y lo que nace de ese corazón no podemos decir que es correcto. Ahora, todo esto es por el poder del Espíritu Santo. Un segundo concepto que nos menciona ahí, obvio que el corazón, a través de la limpieza que otorga Cristo, nos refleja o nos da una limpia y buena conciencia. Una limpia y buena conciencia. Esto es que quien juzga imparcialmente las acciones propias o ajenas, comete también una cuestión de falta o pecado. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y regresamos al punto que estábamos. Teniendo un limpio corazón, obvio que vamos a tener una conciencia buena o una conciencia limpia. Juzgar con una buena conciencia o tener una buena conciencia es juzgar imparcialmente las acciones propias y ajenas. Y por lo tanto, al realizar esto, nos permite que las personas no sean condenadas por su pecado en sí, o al percatarse cada uno de su pecado, con tristeza, ¿verdad?, atiende a esa situación y ansiosamente quiere recibir la promesa del perdón. Luego entonces, tener buena conciencia tiene que ver con que no permitimos que nuestra mente, voluntad y emociones tiendan a la condición pecaminosa, de tal manera que al caer en esa circunstancia, porque se puede caer, entramos por el poder del Espíritu Santo que nos convence del pecado a pedir perdón y tener esa limpia conciencia. Tener una limpia conciencia, para que entendamos, es mirar a los ojos a una persona y que esta persona no tenga nada malo que decir o reprocharnos a nosotros. De la misma manera es ponernos delante de Dios, mirarle a Él en su integridad, santidad, rectitud, justicia, etcétera. Mirarle, tener una buena y limpia conciencia es mirarlo a Él y que Él no tenga nada de qué reprocharnos a nosotros, de que hayamos hecho algo malo en contra de Él. Y dice, no, yo contra Dios no, pero recuerden lo que dijo: cuando lo haces a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces luego, por eso decimos, tener un corazón limpio tiene que ver con el perdón de pecados, tanto de Dios, que nos perdona, así como de las personas. Tener esa limpia conciencia provoca que el propósito de ese mandamiento, que es la palabra de Dios en nuestras vidas, se cumpla. Y entonces vivimos como dice la Sagrada Escritura, no en hipocresía, no en falsedad, que de hecho nos da, teniendo un limpio corazón y una buena conciencia, nos va a hacer que la fe que tenemos no sea fingida. Vuelvo a leer el versículo.
Pues el propósito de este mandamiento, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Porque de otra manera, si no hay esa situación de pedir perdón a Dios o pedir perdón a las personas o perdonar a los que nos ofenden, se entraría en una condición de un amor fingido, de una fe fingida. A eso se le llama hipocresía. A eso se le llama deslealtad. A eso se le llama falsedad. A eso se le llama mentira. Y como dice por allá el Señor a través de en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ahí es a donde debemos entonces luego aceptar que la condición de nosotros los seres humanos tiende a fallar, pero en el poder de la andanza o de caminar en Cristo bajo la guianza del Espíritu Santo, nuestras vidas son llevadas a victoria. Entonces dice que la fe, ¿verdad?, debe de ser sincera, debe de ser auténtica, debe de ser el juicio verdadero propio. ¿Qué significa juicio? El saber discernir entre lo bueno y lo malo. Habla de la persona, dice de buen juicio, que entiende y comprende qué es bueno y qué es malo. Obvio que como cristianos y con la palabra que nos guía, aceptamos y hacemos los propósitos y cumplimos los propósitos de Dios. Y por eso somos llevados a una vida de victoria y unos dicen vida de abundancia. ¿Por qué? Porque en la obediencia a la palabra de Dios, esto es, a sus doctrinas, a sus preceptos, a sus enseñanzas, todas ellas provocarán en la persona, en este caso el cristiano, bendiciones, salvación, salud, bienestar, paz, prosperidad y todas estas cosas. Por lo cual debemos de practicar sin reservas estas tres acciones que nos habla el apóstol Pablo. Tener limpio el corazón, una buena conciencia y que nuestra fe no sea fingida. Posiblemente al escuchar esta reflexión o este mensaje digas, necesito pedirle perdón a Dios. Pues puedes decir una oración como esta. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo te pido que me perdones. He pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia. Te rogo el perdón de todos mis pecados. Me tomo de tus manos en fe, mirando a ti, le digo al diablo que se largue de mi vida y te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en ese libro de la vida a donde están los triunfadores para una eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre. Amén. Por el otro lado, vamos a hacer una oración para concluir. Dios, en esta hora te rogamos que nuestras vidas sean como tú dices, que el propósito de tener un corazón limpio, una buena conciencia y que nuestra fe sea verdadera, se cumpla por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de esa manera tendremos el triunfo, la victoria y salvación en todas las áreas de nuestro diario vivir. Bendícenos a todos nosotros, nuestra familia e iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Bendice a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendición todo en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén.